Dios les bendiga. Estamos, ¿verdad?, aquí frente a ustedes de la Iglesia Cristo Nuevo Pacto, ¿verdad? Como siempre, saludándole, ¿verdad? Venimos con mi hermana Daisy Paz, ¿verdad? Su servidora Maribel Paz. Estamos aquí, ¿verdad?, para llevarle una palabra de bendición a su vida. Esperamos y sea, ¿verdad?, como usted lo está esperando en este momento, que supla su necesidad, ¿verdad? Vamos a orar un momento para que sea Dios, ¿verdad?, que ponga, ¿verdad?, y supla más que todo su necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Señor amado, para poder, Señor amado, darte las gracias primeramente, Señor, por habernos permitido llegar hasta aquí, Señor Jesús, para poder llevar, Señor, esa palabra, ese mensaje, Señor, que tú invitas, Señor, a que demos a todo necesitado, Señor, creyente y no creyente, Padre de gloria. Venimos, Señor, depositando en tus manos, Señor amado, que sea nuestro lenguaje, Señor, adecuado a la necesidad de cada uno, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mi hermana Daisy queda con ustedes. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga a todos. Es un privilegio grande estar aquí para poder compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. De parte de la Iglesia Nuevo Pacto, pues estamos aquí siempre dando, ¿verdad?, la palabra para aquel que la necesita, aquel que está necesitando, ¿verdad?, que Dios le hable cada día, así como nosotros también necesitamos, porque todos somos necesitados de escuchar la palabra del Señor. Entonces, vamos a hablar con mi hermana de un tema que hay veces decimos nosotros no está sucediendo, pero sí, que es la indiferencia hacia Dios. Sabemos que aún como cristianos muchas veces somos indiferentes a nuestro Dios, aunque nosotros digamos que estamos bien, que estamos haciendo lo correcto, pero muchas veces, ¿verdad?, estamos siendo indiferentes a nuestro Dios en muchos aspectos. Entonces vamos a leer ahí primeramente en Isaías 53:3. Vamos a leer, ¿verdad?, ese versículo que allí habla bastante, donde Dios nos pide que nos acerquemos, lo que nosotros somos hay veces con nuestro Dios. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Aquí pues está hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando el profeta Isaías pues habló de él, que iba a venir a la tierra, pero aquí está profetizando donde él es despreciado y desechado. Sabemos que el propósito de este tema es que nosotros aprendamos a identificar eso, que aprendamos a identificar cuando estamos siendo indiferentes a nuestro Dios. Porque aquí, como dice, escondimos de él el rostro. Muchas veces no podemos decir, pero eso fue el pueblo de Israel que lo hizo. No, muchas veces hasta nosotros escondemos el rostro ante nuestro Dios cuando le fallamos. Entonces, con este tema vamos a ir conociendo cuándo es que nosotros somos indiferentes a nuestro Dios, en qué manera, cuáles son las consecuencias que vienen cuando nosotros somos indiferentes también a nuestro Dios, aunque le estemos sirviendo, aunque estemos congregándonos, pero muchas veces no nos estamos dando cuenta de que estamos siendo indiferentes a Él. Entonces ese es el propósito, ¿verdad?, de este tema, que aprendamos, ¿verdad?, a identificar cuándo estamos siendo indiferentes a Él y cuáles son las consecuencias, porque sabemos que para todo viene una consecuencia cuando no estamos haciendo lo correcto, ¿verdad? Entonces la indiferencia, hay muchos, podemos decir, muchos conceptos, ¿verdad? Como dice aquí, puede ser un desprecio, es desechar a alguien, según el versículo como nos está hablando. Cuando nos escondemos de Él, que dice escondemos nuestro rostro, es cuando nos apartamos de Él, tantas cosas que hay. Pero viendo ya el significado, dice que indiferencia es el estado de ánimo en que una persona, dice, no siente inclinación ni rechazo hacia otro objeto, un objeto, dice, sujeto o asunto determinado. También algo que le estaba platicando con mi hermana, le digo yo que me gustó, que dice que es, dice, un punto intermedio entre dice, el aprecio y el desprecio. Imaginen algo que, como dice, hay veces, hay una película que dice, no que en la India María, que ni de aquí ni de allá.
no nos identificamos si verdaderamente estamos con Dios o no estamos con Dios. Entonces, ese es el concepto que tiene, mire, es el estado de ánimo de una persona. Mire que no siente ni inclinación ni nada hacia nada. Y hay veces nosotros estamos cayendo en eso poco a poco, y vamos a ir viendo, ¿verdad?, cuándo son esas características, cuándo es que se va dando el que nosotros no estamos siendo indiferentes hacia nuestro Dios. Entonces dice, va, rechazo. Imagínense, rechazar. Hay veces creemos que solo a una persona podemos rechazar, pero no. Entonces dice que a nuestro Dios lo podemos rechazar, porque dice, es un rechazo. No, yo no quiero. Un ejemplo, hoy no quiero servir. ¿Le va a ir a predicar la palabra? No, hoy no. Entonces, eso es también, porque no hay, ¿y para qué voy a servir en la iglesia? Estoy mejor así como estoy. Entonces, eso quiere decir que no. Entonces, mire que muchas veces estamos cayendo en la indiferencia, poco a poco, y no nos damos cuenta. Entonces, voy a dar a mi hermana para que ella, ¿verdad?, nos explique algunas de las características. Sabemos que hay muchas. Pero una de las características para que podamos identificar cuándo estamos siendo indiferentes a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar, ¿verdad? Si usted lleva con nosotros la lectura, le invito, ¿verdad?, que busque su Biblia. Si aún no ha tenido, ¿verdad?, espacio, pero lo vamos a esperar, ¿sabe? Vamos a leer en Lucas 10:40, donde habla sobre la apatía por la palabra de Dios. Allí dice en Lucas 10:40, si va conmigo, dice: empero Marta se distraía en muchos servicios, y sobreviniendo dice el Señor: no tienes cuidado que mi hermana me deja servir sola, dile pues que me ayude. ¿Qué significa esto? Hablando de una característica es nos afanamos, ¿verdad? Tenemos que tener más como que conocerle, pues, o de repente si estamos en el culto, cualquier cosita, ¿verdad?, nos va a sacar del culto, ¿verdad?, para ¿verdad? O que estemos en un mensaje de nuestro Señor, ¿verdad?, y que el enemigo algo va a poner para que nos distraigamos. Incluso usted que está detrás de la pantalla, algo lo va a distraer, que el niño se le va a caer, que le van a gritar, que le van a llamar por teléfono, qué sé yo, pero siempre existen distractores, ¿verdad? En este caso Marta lo que era que estaba afanada, no sé, pero sin embargo, ¿verdad?, su hermana, que hizo todo lo contrario, vino y se sentó a los pies del Señor, ¿verdad? Entonces, ¿quién hizo lo correcto aquí? Si una estaba ocupada, ¿verdad?, sacando el quehacer de la casa, pero sabemos, ¿verdad?, por eso dice, se distraía en muchos servicios. ¿Qué significa esto? También aquí entra donde no todo lo podemos hacer solo nosotros, ¿verdad? Siempre va a haber quien pueda hacer las otras cosas por nosotros. No solo por también cubrir, ¿verdad? Porque a veces, ya decía mi hermana, ¿verdad?, de que nos llaman, ¿verdad?, a servir, pero a veces queremos hacer todo y por hacer una cosa la dejamos a medias y de ahí continuamos con el otro y igual lo dejamos a medias, no terminamos nada, ¿verdad? Entonces nuestro servicio debe de ser correcto, ¿verdad? Y completo, pues, así, y disponernos, dejar nuestros afanes más que todo, ¿verdad? Aquí más lo que quiero recalcar es en eso. Siempre nos va a distraer que la escuela del niño, que cualquier cosa, pero siempre nos vamos a afanar más en eso que en verdad querer predicar la palabra del Señor o querer conocer más del Señor, porque los distractores en el mundo están para eso, para distraernos, ¿verdad? No es que le esté acusando, sino que es que para eso está. Pero usted y yo tenemos palabra revelada, dice que Él fue inmolado, imagínense, fue crucificado. Entonces, ¿cómo habla ahí? Dice varón de dolores. ¿Qué significa eso? Él sufrió todo eso por nosotros, pero porque Él fue desechado, mas sin embargo nosotros no estimamos todo ese sacrificio que Él hizo por nosotros, ¿verdad?, si mostramos esta indiferencia. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Acompáñenme. Dije, se distrae fácilmente en otras cosas, que ya lo estábamos hablando en 2 de Samuel 11, del 1 al 2. Amén. Y dice: aconteció a la vuelta de un año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y pusieron cerca a Rabá. Mas David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que, levantándose David de su cama a la hora de la tarde, al estar paseando por el terrado de la casa real,
cuando vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. ¿Por qué le trajimos el ejemplo de David? ¿Quién era David? Creo que todos los que estamos escuchando hace días, ¿verdad? Sabemos quién era David. Entonces, dice, él quizás sí tenía mucha palabra y él dice que hasta se embriagaba, ¿verdad? En el Espíritu Santo de nuestro Señor. Pero en ese momento él tuvo un distractor de lo que le hablaba antes, ¿verdad? Lo que había hecho lo que había hecho Marta, ¿verdad? Entonces, David se distrajo por eso. ¿Y cómo fue lo del pecado? ¿En qué cayó la indiferencia? Tanto la indiferencia de David, ¿verdad? Que tanto que vio que era mujer hermosa que él la codició, la hizo suya, ¿verdad? Sabemos todo lo que es eso, pero ¿cuál fue la consecuencia, verdad? Entonces, lo que tenemos que cuidar, ya lo decía mi hermana, son las consecuencias de lo que es el pecado, ¿verdad? De la indiferencia. Porque sabemos que nosotros tenemos la palabra de Dios. Sí podemos ir y disfrutar un momento del mundo porque no estamos exentos a eso, pero sí deberíamos estar exentos porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos dice no lo hagas, pero nosotros no queremos como tomar, ¿verdad? Eso de ese dominio propio que el Señor nos dice en su misma palabra. Dice que Él nos ha dado dominio propio y sí lo tenemos. El hecho es de que nos inclinamos más por querer ser indiferentes a nuestro Dios, sí, ¿verdad? Un ejemplo, David, porque dice ahí que fácilmente se distraen otras cosas. ¿Qué fue? Dice que en ese tiempo tenían que ir a la guerra y los reyes tenían que estar en la guerra también. Pero él dice que no quiso ir. Imagínense. Él se quedó descansando. Entonces, el enemigo se aprovechó. Al ver, dijo, no quisiste ir a pelear, no quisiste ir a guerrear, entonces te voy a poner la distracción. Entonces, cuando vino, claro, una mujer hermosa, vino y si era la debilidad de él, entonces allí vino la consecuencia, que después las vamos a ir viendo poco a poco las consecuencias. Entonces, él se distrajo, ¿pero por qué? Porque no obedeció una orden. Hay veces que nos dicen el domingo, este domingo hay enseñanza, todos los servidores tienen que venir. Los viernes en la iglesia, un ejemplo, los servidores tenemos que estar todos. Pero que decimos, hoy es viernes, no, yo no voy a ir. No amamos la palabra, no queremos obedecer una orden y nos quedamos en la casa. O decimos, no, mejor me voy a ir a comer unas baleaditas por allá, voy a salir. ¿Y qué le pasó? Un accidente o algo. Y le sucedió algo y dice, bueno, ¿y por qué me sucedió? Entonces aquí vemos un ejemplo. David se distrajo, no obedeció lo que tenía que hacer. Esa es una característica, que la indiferencia viene y nos hace que nosotros, ¿verdad?, haya una distracción en lo que sea. No aprovechamos pues las circunstancias para buscar más de Dios. Así es, gloria a Dios. Vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a terminar con las diferencias, ¿verdad? Para que el hermano nos ayude ahí, ¿verdad? Con una pequeña alabanza. Vamos a leer ahorita me acompaña a Primera de Reyes 11 del 1 al 4. Y dice, pero el rey Salomón amó además de la hija del faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Idumea, a las de Sidón y a las hititas, de las naciones de las cuales el Señor había dicho a los hijos de Israel, no entraréis a ellas ni ellas entraréis a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres le desviaron el corazón. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Señor su Dios, como el corazón de su padre David. Imagínense cuántas mujeres tuvo este hombre. Tuvo 1000 mujeres, contándolas. Eran 700 esposas y 300 concubinas. Desde ahí, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, la falta, ¿verdad?, del rey Salomón. ¿Qué significa esto? Él traía también eso, ¿verdad?, de su padre. Dice que acá dice, ¿ve?, como el corazón de su padre David. ¿Qué significa? Que él venía arrastrando esto, ¿verdad? Pero él lo hizo peor que el ejemplo que quizás él tuvo, ¿verdad? Pero lo que va aquí es que dice que inclinaron su corazón a otros dioses. No vamos a criticar, ¿verdad?, lo que hizo en ese tiempo el rey Salomón, sino ver la indiferencia que él tuvo, ¿verdad?, hacia nuestro Dios.
porque dice que él con tal de tener esa mujer no le importaba quizá, ¿verdad?, que su mujer alabara a otro Dios. Imagínense cuántos dioses. Y era una orden. Ajá. Y era una orden que estaba en la palabra. ¿Cuántos dioses existían en aquel entonces, verdad? Porque la gente ya hacía un becerro de cualquier cosa, o una estatua de lo que sea, un de cristal, de qué sé yo, de oro, pero ellos alababan eso, ¿verdad? Entonces, una mate maíz con tal, fuera un dios, así lo hacían. Entonces, estamos, ¿verdad?, en que vamos a ver ahí a que a él no le interesó la indiferencia de sus mujeres hacia Dios. Si él hubiera tenido, ¿verdad?, ese amor propio, esa entrega por eso, como decía mi hermana antes, lo del aprecio y el desprecio, si él hubiera tenido aprecio a nuestro Dios, él lo hubiera más bien encaminado a estas 1000 mujeres con todos sus hijos hacia el camino de nuestro Dios, ¿verdad? Lo hubiera ganado. Así Dios, ¿no? es. Pero dije que fácilmente, dice, uno abandona los principios. Así es. Hay un ejemplo, nuestros hijos ahorita, estamos viendo en este tiempo, nuestros hijos ahorita más fácilmente que ellos, ¿verdad?, abandonen los principios que nosotros tal vez les hemos enseñado por el tiempo que estamos. Porque sabemos que en este tiempo pues hay muchas distracciones, hay muchas cosas que los apartan del camino del Señor, ya sea las amistades, sea, vamos a decir, las redes sociales, porque ellos no las saben manejar. Entonces ellos empiezan con indiferencia también y no quieren seguir los principios que nosotros les estamos enseñando. Ellos no, yo quiero hacer como yo quiero. Mi mamá, mi papá, ellos son los que han seguido ahí, yo no. Entonces así le pasó a Salomón, porque era una orden que dice allí, ve, que Dios les dio, que no tenían, miren, que casarse con mujeres extranjeras, con mujeres que no amaran a Dios. Pero Salomón eso no le interesó, la mujer que miraba bonita pues era de él. ¿Y qué le pasó? Lo apartaron, ¿verdad? Porque eso es lo que viene, ¿verdad?, después, pero vamos a hablar después. Entonces, pero dice, abandona uno fácilmente los principios. Así es. ¿Verdad? Tenemos que cuidar esos principios divinos, ¿verdad? Aquí entra también lo de, podría entrar, ¿verdad?, de que fácilmente nosotros, vaya, si es maestra, niño, ya no me ponga a servir, hermana. Quizás el diaconado, ya no me ponga a servir, hermano. No le estamos sirviendo al hombre ni al que nos pusieron por cabeza como autoridad en nuestra iglesia, ¿verdad? Tenemos que tener esa mirada fija en nuestro Dios. Eso es indiferencia a nuestro Dios. ¿Pero por qué viene la indiferencia? ¿Verdad? Por nuestros descuidos, porque dejamos a entrar el enemigo. Siempre se abren portillos, aún consciente e inconscientemente, porque si sabemos que es pecado, ¿verdad?, aún así incurrimos y lo volvemos a hacer quizá. Entonces, ahí es donde cae nuestro error. Vamos a seguir donde dice, pierde la sensibilidad hacia Dios, en Marcos 7:6. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Dice, y respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dice, y en vano me honra enseñando como doctrina los mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios tenéis la tradición de los hombres, el lavado de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí, hermano, por eso dice, pierde la sensibilidad hacia Dios, o el querer, le podemos decir, ¿verdad?, hacer lo que es correcto. ¿Sabe por qué? Dice, la sensibilidad es que a mí no me interesa dejar el servicio votado por irme a un cumpleaños. A mí no me interesa dejar el servicio votado o ir al culto, hermano, así. O quedarse en la casa descansando. O quedarse descansando, o por cumplir con el compromiso social, ¿verdad? Y eso. Sí, vivimos en un mundo, ¿verdad?, que tenemos una sociedad que nos rodea y esto. Pero el cristiano deberíamos hacer la diferencia. Porque como dice mi hermana, no nos están pidiendo un favor. Si nosotros no pusiéramos a analizar todo como está escrito, entenderíamos que el Señor lo que dejó aquí son ordenanzas. ¿Pero ordenanzas para qué? Como dijo mi hermana, lo vamos a decir después, pero es con una promesa, ¿verdad? No es porque nos quieran mandar así como que literal, pero como no tenemos una persona que nos esté diciendo, Dios no va a venir directamente a decirnos, tenés que ir al culto, no, ¿verdad? Siempre va a dejar intercesores, y por eso es que tenemos autoridades en nuestras iglesias, ¿verdad? Porque estamos queriendo tratar de evitar esto, pero siempre cae en indiferencia por eso, por nuestros compromisos, ¿verdad?
Ya esa cosita de ese amor, de servir con esa cosa, de ese que yo quiero. Se va perdiendo ese interés. Ya lo perdemos, el interés en eso. La falta de interés influye mucho, en lo que es la indiferencia. Sí, por eso es que dice, se pierde la sensibilidad. ¿Y cuándo es la sensibilidad? Que de repente viene y lo puyan a uno y no siento nada. Entonces, así pasa en las cosas de Dios. No siento nada. ¿Y para qué? O tal vez también incluye de que le da igual orar o no orar. Está en el culto y como que no fue a nada. Llegó, se fue y normal, ¿verdad? Una rutina. También dice que a veces le molesta hasta quien predique. Cuando hay tanta sensibilidad hacia querer aprender, usted está, ay no. ¿Y a quién le toca? ¿A quién le toca predicar? Hay cosas, hermano, que yo he aprendido algo. Yo siempre les digo, yo aprendo a mi hermana mayor, ella siempre me ha dicho, aquí la tengo la cara. Ella siempre me ha dicho, uno no tiene que ver el vaso, uno tiene que ver y no fijarse en los pies de barro de la gente, ¿verdad? Ella siempre dice, mira, si uno quien tiene que seguir es a Dios, vos pones la mirada en Dios y no la pongas en ningún hombre. Y así debe de ser, ¿verdad? Son consejos que los hablamos así en la casa de repente, pero son muy buenos, porque es cierto, nosotros no somos perfectos, pero Dios es lo que quiere, ¿verdad? Que nosotros alcancemos esa perfección y por eso nos tiene ahí y evitemos, ¿verdad? Lo que es esta indiferencia. No nos fijemos en quién está al frente de nosotros, ¿verdad? Hasta nuestro coordinador, nuestra autoridad máxima tiene que fallar, está en carne, es hombre, el único que no es hombre es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es el único que no falla y varón perfecto, hasta la misma palabra lo dice. Por eso dice que se va perdiendo la sensibilidad, se va perdiendo, digamos, el deseo. Sensibilidad es deseo, un ejemplo de servir, que hay veces decimos, hoy no voy a ir a servir. Y hay veces nosotros decimos, pucha, la hermana de Díaz no viene a servir, o la hermana de Díaz no viene a la iglesia, porque se va cayendo en esto, se va perdiendo poco a poco. Y hay veces aún nosotros no nos damos cuenta que vamos cayendo en eso, y decimos nosotros, no, y está bien, con 2 días que yo vaya a la iglesia para que voy a ir todos los días. Y cada día Dios tiene como les digo yo, un rema, no es que se le va a quedar todo el tema que le dan a uno en el culto, pero un rema se le queda a uno y eso lo hace a uno reflexionar. Que aunque nosotros, si nos predican del amor de, ay, ese tema, qué tiempo lo vengo escuchando. Ahorita un ejemplo pueden decir es de la indiferencia, eso todo el mundo lo sabe. Pero ¿cuándo hemos reflexionado? ¿Estaremos cayendo en esto como hijos de Dios? Estaremos ya fallando y fallaron los grandes siervos que habla la Biblia, están escritos para ejemplo de nosotros, ¿no? Entonces después vamos a seguir hablando de unos ejemplos, ¿verdad? Y cómo identificarlo, pero vamos a dejar una alabanza para que podamos continuar, ¿verdad? Con este tema que es muy bonito, ¿verdad? Y nos ayuda a cada quien de nosotros a seguir adelante. Debemos de identificar siempre, ¿verdad? Esa indiferencia. No dejar que se haga vida en nosotros, ¿no? Sino que cada día más bien vayamos deseando más, ¿verdad? Las cosas de Dios, la palabra de Dios, todo. Amén. Los dejamos con una alabanza, ¿verdad? Y luego retornamos. No se retire, ¿verdad? Ya vamos a continuar. Me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Me visitó,
sostendrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En tu presencia, oh tu amor. Gloria a Dios. Pues para los que nos acaban de sintonizar ahorita, pues estamos hablando de un tema, ¿verdad?, muy importante, que es la indiferencia hacia Dios, que muchas veces como cristianos podemos caer, y hay veces, y si no tenemos ese cuidado. Ya hablamos pues de las características, ¿verdad?, que se dan, que para poderlas conocer, que vamos poco a poco cayendo en ella, ¿verdad? El desinterés a la palabra, vamos perdiendo la sensibilidad en Dios, ¿verdad? Nos vamos apartando poco a poco y hay veces no nos damos cuenta. Entonces vamos a ver unos ejemplos de indiferencia, que aunque algunos ya se tocaron, ¿verdad?, que ejemplos de indiferencia o cuando no hay interés en nosotros, ¿verdad?, hacia las cosas de Dios. Y una la vamos a leer ahí en Hechos 18, versículo 15. Dice, ¿verdad? Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas palabras. Pues allí está hablando en el 14, lo voy a leer, que dice: al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme o judíos conforme a derecho, yo os toleraría, dice, ¿va? Entonces aquí de quien estamos hablando es de un personaje que se llamaba Galión, que cuando Pablo dice que llegó allí a predicar, Dios le dijo, ¿verdad?, que fuera, dice, a Corinto, ¿verdad?, a predicar, y allí estaba este personaje. Pero él lo que dice, ¿verdad?, que él no tenía interés en la palabra de Dios. Entonces vemos un ejemplo de indiferencia hacia Dios. Que Galión dice que él allí, mire, él confesó, si era de palabra, ¿para qué? Que eso no le interesaba a él. Entonces a él lo que le interesaba más dice que era que se tratara de robo, de traición o cosas así, porque ahí dice, ¿ves?, que si era eso, pues sí, eso le gustaba a él. Pero que si se trataba de palabra, porque Pablo estaba predicando la palabra, dice, porque Dios le dijo que fuera a predicar y lo iba a cuidar, que no se preocupara, que él lo iba a proteger. Entonces él dijo que no, que eso no le interesaba.
Entonces vemos aquí y vemos que esto también se da muchas veces cuando nosotros le hablamos a un amigo, le hablamos a un familiar de Dios. Vemos la indiferencia que hay, que no quieren escuchar de Dios. No, a mí no me interesa eso. Ya tiempos dicen que viene Dios y no viene. Un ejemplo, eso es lo que ponen de pretexto. Y si yo no hago nada malo, yo solo llego del trabajo, llego a mi casa, descanso, yo no ando haciendo nada malo. Entonces la gente con eso se conforma, porque no hay un interés en las cosas de Dios. Así como estaba este hombre que no quería saber nada de Dios, no escuchar palabra de Dios. Hay veces invitamos a la iglesia que vayamos, o hay veces va pasando, un ejemplo, los canales, no hay nada para ver, dice, y mira, dice, están hablando la palabra de Dios, ¿para qué? Y tal vez Dios, y tal vez con aquel montón de problemas, de deuda, conflictos familiares, que hay veces que no hayamos qué hacer con nuestros hijos, el matrimonio está a punto de romperse, y eso solo Dios lo puede hacer, solo Dios puede restaurar todo eso. Entonces, tal vez Dios quiere darle una palabra para que le busque, que Él tiene toda la solución a todo. Porque nosotros como hijos de Dios, pues sabemos que Dios nos ha ayudado en muchas cosas. Si estamos en las cosas de Dios es porque vemos que Dios todo lo puede, todo lo conoce, todo lo sabe. Entonces, pero este hombre no quería, mira. Entonces él fue uno de los que fue indiferente a la palabra de Dios. Otro ejemplo que tenemos es el de Sansón, que todos conocemos, aquel fortachón, aquel que usaba el pelo largo, que había una orden, y que hasta lo cantamos a los niños, hay veces, hay un canto donde habla de Sansón, que era fuerte. Pero ¿qué le pasó a Sansón? Fue indiferente con Dios. Le dijeron sus padres toda la ordenanza, no tenés que casarte con una mujer, como le dijeron a Salomón, que no tenía que casarse con una mujer que no fuera de Israel. Y así le dijeron a Sansón. Pero él no, como él se creía fuerte, se creía que nadie lo iba a vencer. Y él lo que le gustó fue la mujer. Entonces, el enemigo vino y le puso una mujer hermosa, porque dice que Dalila era una mujer hermosa. A saber cómo era, y para que él lo atrayera. Y miren que ese fue, ¿verdad?, el fracaso de él. Esa mujer vino, ¿verdad?, y hizo que Sansón perdiera todo. No quiso seguir las ordenanzas de Dios, entonces vino y sufrió, ¿verdad?, las consecuencias. Sufrió, ¿verdad?, lo apartó una mujer. Y sufrió todo lo que tenía que sufrir. Entonces vemos otro ejemplo de cuando somos indiferentes a Dios, perdemos todo. Así es. Otro ejemplo, ¿verdad?, que lo que vos estabas hablando de Marta. Así es. Marta prefería estar en los quehaceres. Ella quería atender bien, y a veces podemos decir, pero es que yo tengo que atender al pastor. Pero cuando llega a la casa y decimos, pues no, yo voy a ir a buscar qué hacerle, voy a ir a hacerle comida, y tal vez él nos lleva una palabra. Entonces hay que irnos a sentar a ver qué nos lleva, qué palabra nos lleva de parte de Dios. Entonces María dice que solo venía, dice, y miraba a Jesús, y ella corría a sentarse a los pies de él, a escucharle, porque ella quería, ¿verdad?, escuchar al maestro. Sí. Y Marta tal vez no era que no quería, pero ella lo que anhelaba era servirle. Y muchas veces nosotros también eso es lo que hacemos. Hay veces queremos estar en la iglesia, que nos miren que servimos en esta área, servimos en esto, servimos acá, vamos a predicar, que vamos a los hospitales, nos encanta eso. Pero ya cuando se trata de la iglesia, no queremos escuchar la palabra de Dios, no queremos orar cuando vamos al culto, no queremos buscar de Dios, no vamos, como decimos, a lo que vamos. Entonces, ahí estamos siendo indiferentes. Porque todas las obras tienen que ir acompañadas, ¿verdad?, de fe, tienen que ir acompañadas también de búsqueda, ¿verdad? Y lo que estabas hablando vos de Salomón, también, que el ejemplo que miramos ahí es otro ejemplo claro de Salomón, que no quiso seguir. Él tenía toda la palabra de Dios. Porque dice que antes a los judíos se les exigía, o el pueblo de Israel estudiaba todo el Pentateuco, estudiaba todos los 5 primeros libros de la Biblia. Y dice que Salomón vio como su padre, aunque falló muchas veces, pero era un hombre entregado a Dios, porque Dios dijo que no había otro hombre conforme al corazón de él. Y para que Dios en su palabra, en los salmos, lo haya llamado así, es porque era un hombre que, si nosotros leemos los salmos,
ahí habla todas las expresiones de David. Entonces se mira la búsqueda que él tenía de Dios. Así es. Porque ahí está, él reñaba su alma, si queremos ver, él decía, Jehová es mi pastor, él es mi socorro. ¿Qué era lo que David nos dice en los salmos? Porque él experimentó todo eso de parte de Dios. Así es. Pero Salomón no quiso seguir eso, no, que él vino y gracias a Dios que le pidió a Dios, ¿verdad? Que no le diera tanta riqueza, ¿no? Lo que le dijo, que cuando Dios le dijo, ¿qué quieres? Porque empezó a reinar muy joven. Entonces Dios le dijo entonces él dijo que él lo que quería era sabiduría para poder reinar. ¿Ah? Que no quería riqueza, porque tal vez teniendo riqueza se podía apartar, que no le diera pobreza, porque, ¿verdad? También podía él, ¿verdad? Renegar después. Pero que le diera sabiduría para poder guiar al pueblo. Entonces Dios, al ver su corazón, como anhelaba, le dio sabiduría, pero también le dio riqueza. Así es. Y el mandato, imagínate, yo creo que vos has leído donde uno de los del privilegio que Dios le dio a Salomón, cuál era, que tenía que construir el templo. Él no dejó a David que él construyera el primer templo. Entonces, no, que le dio ese gran privilegio a Salomón. Pero cuando él lo construyó, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que leíste vos ahí? Sí. ¿Ah? Buscó ese montón de mujeres, empezaron las mujeres a ser atraídas. Cuando él buscó, ¿verdad?, edificar, dice, el templo para adorar a Dios, fue cuando, ¿verdad?, estas mujeres buscaban otros dioses, ¿verdad?, con los ejemplos que ya les dábamos. Habla también, ¿verdad?, dice, ¿dónde está nuestra delicia? Ya hemos hablado mucho, hemos estado dando un montón de ejemplos, ¿verdad?, de eso. Y dicen que pasamos más ocupados, lo de los afanes, ¿verdad?, que ya lo habíamos pronunciado. Dice, ¿cuánto nos atrae los quehaceres en la obra de Dios? ¿Cuánto está usted dispuesto a hacer en la obra de Dios? Ya decía mi hermana aquí, ¿verdad? Cuando queremos ir a predicar, cuando queremos ir a... Ay, no, ya llamamos a... No, hermano, hoy no voy a ir a servir, no me siento bien. Y quizás es por quedarnos cómodos en nuestra casa, ¿verdad? Sí, a veces el cuerpo está cansado, hermano, pero algo también que he aprendido es que me dicen, cuando uno no quiere ir es cuando más tiene que ir. Porque el enemigo se aprovecha de esto, ¿verdad? Entonces... tenemos que hacernos estas preguntas muy personalmente. Son tres las que tengo aquí. ¿Dónde está nuestra delicia? ¿En qué pasamos más ocupados? ¿Y cuánto nos atrae los quehaceres en la obra del Señor, verdad? No le pusimos específicamente los servicios porque es los quehaceres. Miren, en la iglesia hay que barrer. En la iglesia hay que darle bienvenida a la gente. Hay que darle agua a los de la alabanza. Hay que hacer un montón de cosas. Hay que sacar los alfolí. Hay que recoger los ofrendas. En la iglesia hay tantas cosas que hacer. Por eso le pusimos los quehaceres en la obra de Dios. ¿Pero qué significa esto? No vamos a servir a Dios directamente, ¿verdad? Hay que darle clase a los niños incluso. Eso es otra disposición de parte de nosotros. Entonces, tenemos que examinarnos en qué ocupamos nuestro tiempo y en qué, porque a veces solo estamos en la iglesia hace años y sentados. No queremos servir porque no, yo no quiero compromisos. Está bien que yo venga al culto, pero hasta ahí. Hay cosas que, esa es parte de la indiferencia a Dios. Porque no queremos darle a nuestro Dios de lo mucho que Él ya ha dado por nosotros. Como dice, por eso dice, ¿cuánto nos atrae? Hoy ya no sentimos atracción. Exacto. Voy a ir a servir porque me toca. Ajá, porque no digan que no me presento a servir. Es correcto, ya no hay esa delicia, ya no sienta aquella emoción de limpiar aquella silla, de limpiar el púlpito, ya no se siente esa emoción, ya se siente como una obligación, ¿verdad? De darle la bienvenida al hermano cuando llega, al nuevo que llega a la visita a la iglesia y decirle pase adelante, mire aquí hay una silla, no, que hay que se siente él, bien conoce el camino donde está, dice todo muchas eso veces. Se pierde, son pequeños detalles y cositas que entonces, la gente cuando llega por primera vez las agradece y dice voy a volver, qué bonito me atendieron, simplemente que usted le regale una sonrisa en la entrada, ¿verdad? Hay cosas que como servidores de nuestro Dios, por eso dice, por eso le digo, se las voy a repetir las tres preguntas, ¿verdad? Para que usted las analice. No me vaya a llamar ni me vaya a contestar. Simplemente es, ¿dónde está nuestra delicia? Dicen, ¿qué pasamos más ocupados y cuánto nos atraen los quehaceres en la obra de Dios? ¿Sabe que en qué pasamos más ocupados incluye con los que trabajamos en la vida secular, ¿verdad? Que a veces tenemos un compromiso en la iglesia, pero nos llamaron que ocupo que me hagas esto, sí, ahí voy, y se nos olvidó, y allá estamos coordinando todo para que quizás, ¿verdad? Hay algunos que buscamos la manera de cubrir el servicio allá, pero hay otros que no, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver en qué ocupamos nuestro tiempo, tenemos que apartar ese tiempo para nuestro Dios. Y un ejemplo claro que hay ahí donde dice, ¿dónde está nuestra delicia? Vemos María. Es un ejemplo claro, así como miramos que hay ejemplos de personas que fueron indiferentes a Dios, también hay personas que, mire, la delicia de María es un ejemplo a seguir.
Ella, su delicia era estar a los pies de Jesús, de estarle escuchando aquellas palabras. Sabía ella que no le iba a tener todo el tiempo. Así es. Entonces, dice que el hermano Lázaro, que al que él resucitó, se cree, dice que cuando Jesús llegaba salía corriendo porque nunca estaba allí. Entonces quiere decir que cuando miraba a Jesús llegar, él salía huyendo, no le gustaba escuchar la palabra de Dios. Entonces tuvo que suceder lo que le sucedió a él. Entonces, pero ese es el ejemplo más claro que miramos, que María se deleitaba. David era uno que dice que se deleitaba en la alabanza. Así es. Entonces, esos son los ejemplos que nosotros debemos de seguir. Que dice que David dice que él danzaba, remolineaba, él no le interesaba porque era rey. Dice que él remolineaba cuando miró que llegó el arca del pacto, dice que él salió, no le importó lo que hablara el pueblo. Aunque fuera criticado, porque aún por su esposa fue criticado, pero a él no le importó eso. Él dice que él se deleitaba, y vemos los salmos son alabanzas para Dios que él daba. Entonces, pero dice, ¿dónde está nuestra delicia? O solo está de delicia, solo ir a sentarme y ya no. O solo en una sola área. Y si nos dicen, hermano, mire, vaya a ver allá, mire que hay un problemita allá, vaya, ayúdeme allá. O vaya, tráigame aquella silla. Ah, no, yo estoy sirviendo acá, no me toquen otra. Así es. Hay veces decimos, no, yo solo soy de tal área y yo no me toca ayudar en la otra área. Entonces, si no hay una delicia en nosotros en servirle al Señor, entonces vamos a poner obstáculos siempre. Así es. Por eso dice allí, ¿ve? Entonces, ¿en qué pasamos más ocupados? Es una pregunta, ¿en qué pasamos más? ¿Nos interesa más el trabajo o nos interesa más Dios? ¿O queremos pasar cada momento y decir, no, yo quiero escuchar? Vaya, muchas veces, hay veces, como decimos, con la televisión, aquí este canal, ¿verdad?, que tiene mi hermano Giovanni, a mí me gusta bastante, porque hay bastantes programas que son para deleitarnos nosotros en el Señor. Entonces, hay de alabanza, hay otras iglesias que tienen programas también. Entonces, o buscamos otro canal donde haya palabra de Dios también que sabemos y vamos a agarrar lo bueno. Entonces, allí tiene que estar nuestra alma deleitándose cada día. Si no tenemos el tiempo de abrir la Biblia, no, pero quiero escuchar un mensaje, voy a poner. Porque hoy estamos nosotros aquí, pero todos los días a las 5 de la tarde, aquí hay un programa, hay una palabra que vienen los siervos a dar cada día. Entonces, allí tenemos que ver si estamos ocupados en eso, ¿no? Sí. ¿Cuánto, dice, nos atrae los quehaceres, que es lo que vos decías, en la obra de Dios? Así es. Si queremos estar ayudando, hermano, ¿en qué puedo ayudar hoy? Hermano, ¿cree que usted me puede, dígame si usted me ocupa en algo para trabajar? Yo me encanta cuando miro a esos hermanos que a uno le dice, hermana, si me ocupan, yo estoy dispuesta. A mí más bien me ayuda aquellos hermanos que le dicen a uno, vaya, un ejemplo, yo estoy con el área de niños cuando vienen jóvenes con los que yo trabajo y me dicen, cuando yo les digo, ¿cree que me puede ayudar hoy? Sí, hermano, no se preocupe cuando me ocupa. Yo me agrado de eso. ¿Cómo nos va a agradar Dios? Cuando nosotros estamos dispuestos, ¿verdad?, a eso. Entonces eran las preguntas para nosotros identificar, ¿verdad?, la indiferencia, a ver si estamos fallando en algo o no estamos fallando, estamos cayendo en la indiferencia hacia nuestro Dios o estamos allí equilibrados, porque también podemos estar equilibrados, pero como decía vos, a veces le abren puertas, ¿verdad?, al enemigo y se van abriendo poco a poco. Habla de dos consecuencias. Léete ahí en Romanos 6:2 para que te dé explicar esa y yo voy a leer la otra. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir. Dice entonces en Romanos 6:2, de ninguna manera, por lo que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted y yo llegamos, hermano, por voluntad propia, porque a nadie se nos obliga, ¿verdad?, a reconocer a nuestro Señor como nuestro único Salvador, ¿verdad? Pero es una pregunta que dice que está fuera, como tal pensamiento no permita que tal cosa suceda. Dice de ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, dice muertos a la naturaleza pecaminosa. ¿Qué significa? Que si usted y yo ya creímos, dice que todo es hecho nuevo. Nosotros tenemos que creer en eso. Entonces, ¿por qué ser indiferentes si somos criaturas nuevas? Dice, nueva criatura es, la palabra no miente. Entonces, ¿cómo viviremos aún en él? Dice,
Demuestran lo que el creyente ya es en Cristo. ¿Qué significa? Que usted y yo tenemos que dar un ejemplo diferente al que éramos cuando estábamos aún en el mundo, ¿verdad? Sí. Entonces, dice, demuestra lo que el creyente ya es en Cristo. Pero ¿quién va a decir esto? Nuestro vecino, hermano. Si usted le gritaba a su niño antes de ir a la iglesia y ahora lo sigue haciendo, entonces va a decir, ¿por qué voy a ir a la iglesia? Va a decir el vecino, si la vecina no cambia. Hay cositas, detallitos, hermano, que quizás usted y yo lo miremos así como que, ¿verdad? Pero esta es parte de la indiferencia de Dios. ¿Qué significa? Que usted va a la iglesia solo a sentarse o quizás sí está sirviendo, pero le da igual que el vecino le escuche o no le escuche lo que usted hace, pero dice lo que en los secretos de su casa, ¿verdad? Debe de pasar lo que va a pasar, porque hay cosas que sí, ¿verdad? Tenemos hijos, como decía mi hermana, pasamos dificultades, pero no tiene por qué enterarse el demás y tal vez cómo nos expresamos, ¿verdad? Entonces, dice, porque somos muertos al pecado. Entonces, si ya todo el pecado murió desde el momento que usted y yo, ¿verdad?, reconocemos. Porque el uno dice, mire, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Verdad que no? No podemos nosotros, ¿verdad?, creer que la gracia de Dios esté sobre nosotros. Sí, va a ser mayor la gracia del pecado, ¿verdad? Sí. Esto no significa que los cristianos podemos pecar deliberadamente, pero nosotros tenemos que cuidarnos. Por eso dice perseveraremos, perdón, Sí, ¿verdad? El perseverar. pecado es de decir de perseverar. No tenemos que estar en eso. Si nosotros reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, debemos de evitar pecar. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos, ¿verdad? Desde el momento que reconocemos, sabemos qué es pecado y qué no es pecado. El mundo igual lo sabe, pero ¿sabe por qué no se acomodan las personas que aún no reconocen a nuestro Señor Jesucristo? Porque dicen, no, es que yo no puedo dejar de escuchar música, yo no puedo dejar de hacer tal cosa. Sí, las se puede. amistades, muchas Yo veces, no puedo dejar que mi nos círculo apartan de social. Dios. Hay cosas que cuando usted llega a la iglesia se da cuenta de quién verdaderamente son sus amigos, ¿verdad? Porque es cierto, uno sí tiene amigos en la iglesia, sí tiene. Tal vez no en la iglesia, sí los tiene en la vida secular, pero ¿sabe qué pasa? Que hay que aprender a caminar nosotros para que aquella gente se nos acerque y nos aprenda a conocer con una nueva vida, ya sin pecar, y aún así vamos a conocer gente que nos aprecie por nuestro mejor andar, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí. Vamos a dejar a mi hermana. Otra consecuencia, ¿verdad? Como hablabas vos, que sabemos que la indiferencia es pecado y dice que la paga del pecado es muerte. Entonces Así viene es. la muerte espiritual a la persona cuando no quiere, ¿verdad?, hacer un cambio. Otra la vamos a leer ahí en 1 de Samuel 15:26. Un ejemplo que hay allí, ¿verdad? Dice, y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Miren, entonces, aquí está hablando de Saúl, un ejemplo, que sabemos que él no obedeció a Dios, Dios lo puso como rey, pero no obedeció. Entonces se corre en riesgo eterno. Dios lo quitó porque dice, desechaste la palabra de Dios, entonces Él te desechó. Y ahí es donde sabemos que lo quitó del reinado. Podemos perder nuestra corona, la corona que dice Dios que Él nos tiene preparada. Entonces podemos perderlo, entonces se corren riesgos eternos también si no hacemos un cambio en nuestra vida, ¿verdad? Entonces debemos de cambiar nuestra manera de ser. Si vemos que estamos un poquito bajitos, que vamos cayendo en esto que miramos, esta indiferencia, los ejemplos que hemos visto, entonces hay que reconocerlos. Y vamos a leer, ya para ir concluyendo, vamos a leer en Zacarías 1:3. Vamos a leer ahí. Pero antes de que lo leamos, le voy a leer algo que me gustó, a veces soy curiosa y me gusta estar viendo. Dice que, como hablábamos, que Él es todo. Si nosotros le buscamos y vamos dejando la indiferencia, Él lo tiene todo. Pero hay veces no nos damos cuenta porque estamos cayendo en esta indiferencia. Dice, Él es todo. Dice un pensamiento que ella dice. Nosotros dice, yo soy el camino. Esto digamos que lo dice Jesús. Yo soy el camino, sabemos que la palabra lo dice. Dice, pero no me busca. Dice, no me buscas, dice. Nosotros sabemos que Él es el camino, la verdad y la vida y todo, pero no le buscamos. Dice, yo soy la verdad. Dice, pero no me crees. Entonces no le creemos a Dios. Nosotros estamos siendo, dijimos nosotros, ¿será cierto que Dios puede hacer tal cosa?
no le estamos creyendo. Dice, yo soy tu redentor, pero se te olvida. Entonces vamos cayendo, hay veces en esas cosas, miren, se nos va olvidando todo eso. Se nos olvida que Él es el que lo redime todo pecado. Dice, yo soy tu salvador, pero me rechazas. Lo rechazamos, sabemos que Él es nuestro salvador, es el que nos salva de todo, nos salva de la condenación eterna, pero le rechazamos. Dice, soy misericordioso, dice, y siempre dice, me rehusas. Sabemos que Él es misericordioso, ¿eh? Y hay veces abusamos, dice también. Y dice, siempre abusas de los demás y no somos misericordiosos con los demás tampoco. Dice, me dices pastor y no me oyes. Mire, me dices Señor y no me obedeces. Me llamas santo y no me imitas. Y así sabemos, ¿verdad?, que esto es cierto. Entonces, para no caer, vamos a leer para ir, ¿verdad?, ya concluyendo. Zacarías 1:3, léetelo ahí. Amén. Dice, dile pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos. Volveos a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Bueno, entonces, miren, este versículo dice, ¿verdad? Volveos a mí. Gloria a Dios. Si nosotros nos volvemos y nos damos cuenta, porque nos hemos dado cuenta de que estamos cayendo en la indiferencia hacia nuestro Dios, dice que Él se volverá a nosotros. Aunque Él no se aparta, nos deja ahí se nos aleja un poquito, pero no se aparta de nosotros, porque Él nos ama. Pero debemos nosotros volvernos a Él, y Él dice que se volverá a nosotros. Entonces esa es nuestra confianza, aunque le estamos fallando, aunque tenemos que revisar si estamos cayendo, ¿verdad?, en esta indiferencia o qué estamos haciendo, pero hay que volvernos. Entonces esta es la palabra, ¿verdad?, que le hemos dado y le invitamos, ¿verdad? Si usted no tiene un lugar donde congregarse, ahí está, pues le esperamos en la iglesia, ¿verdad? Nuevo Pacto, allí donde antes era Ferretería Javier, por allí, si no, busque una iglesia donde congregarse. Lo importante es que usted busque y reconozca si usted se ha apartado de las cosas de Dios, porque fue cayendo poco a poco en estas consecuencias que dice, en todo esto que no nos damos cuenta que vamos cayendo, y entonces usted fue indiferente con Dios, ahora a usted no le atrae nada las cosas de Dios, pero hay que volvernos. Como hijos de Dios hay que volvernos, y también si usted le quiere buscar, le va a encontrar. Donde sea, primeramente en su palabra, y después busque un lugar donde se predique, ¿verdad?, la palabra de Dios, y ahí nosotros le esperamos. Y este programa pues siempre es compartido, ¿verdad?, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, y los sábados también de 5 a 6, y el domingo, ¿verdad?, que es para los niños de 4 a 5. Entonces siempre, ¿verdad?, nos puede sintonizar, y vamos a orar, y gracias por sintonizarnos, ¿no? Gloria a Dios. No, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias nuevamente por tu amor tan grande. Gracias por ese privilegio que nos diste de hablar de tu palabra, Señor. Porque solamente somos un vaso que tú usas, Señor, para poder llevar la palabra necesaria. Que esta palabra queda sembrada en aquel corazón que ha necesitado de ti. Que cada día podamos revisar si estamos cayendo en esa indiferencia hacia ti, ya que sabemos, Señor, que es pecado, y la paga del pecado es muerte, ya sea una muerte espiritual, Señor, o una muerte física. Pero ayúdanos, oh Dios, y aquel que ha escuchado esta palabra, Señor, que pueda escudriñarse, Señor, para que pueda volverse a ti, como dice en Zacarías. Y tú te volverás, Señor, a cada uno de nosotros cuando reconocemos que te estamos fallando. Bendice a todo aquel, Señor, que nos ha visto en esta tarde, Señor amado. Guárdanos a todos, Señor, y ayúdanos cada día, Señor, a ser diferentes ante ti, a sentir esa apatía por ti, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.